Gracias por darle clic a este video, que va a transformar poderosamente todo tu futuro. En el pueblo hebreo hay oraciones conocidas como segulot, que son muy poderosas. Dentro de la fonética hebrea y de su gematría, recordemos que cada palabra tiene un valor numérico. Y cada cosa que se menciona acarrea una consecuencia. Si el poder de los pensamientos puede atraer cosas, el poder de las palabras al ser confesadas puede crear realidades. Sé que en las redes sociales y en la web está inundado de consejos acerca de cómo lograr el éxito, la riqueza, el poder, la fama. Hay muchísimos autores de cursos, de libros. Bueno, se han escrito hasta enciclopedias de cómo lograr tus propósitos y tus metas. Pero hay oraciones como esta que te voy a revelar que son muy poderosas. A diferencia de todas las demás formas de creer, filosóficas o religiosas, teológicas o fundamentales. El ideal siempre ha sido que una vida de pobreza es una vida de espiritualidad. En el pueblo hebreo, la riqueza no es vista como algo malo ni como un pecado, sino todo lo contrario. El poder tener riqueza es sinónimo de respaldo del Todopoderoso. Los grandes sabios acuñaron un concepto muy interesante que no tiene nada que ver con la religión. Estamos hablando de un principio de espiritualidad. En la vida cotidiana hoy en día, la gente ya no tiene una relación con el que nos ha creado, con el autor y consumador de la existencia, de la gracia, de la fe y de todo cuanto existe. Y hoy vamos a ver a través de una palabra muy sencilla, muy pequeña, pero muy poderosa, cómo es que la pobreza huye inmediatamente. La pobreza, la escasez, el endeudamiento no pueden permanecer en un lugar donde se confiesa esta poderosa segulot. ¿En qué consiste la riqueza? La riqueza no se mide por lo que tiene, sino por lo que uno necesita. Independientemente de cuánto tienes, si yo necesito más de lo que tengo, soy una persona pobre. El nivel de mi pobreza o de mi bienestar es la diferencia entre lo que tengo y lo que siento que necesito. Cuanto más amplia está la calzada, más pobre soy, y viceversa. Los grandes sabios nos han enseñado que la pobreza puede ser un estado de autosugestión. El convencimiento de que no tengo todo lo que preciso, necesito o requiero. Que lo que poseo no me alcanza, no me satisface, porque necesito más. Mientras que la riqueza es el estado mental en el cual estoy en paz con lo que poseo, con lo que tengo y puedo administrar. No necesito más de lo que yo puedo administrar y de lo que poseo. Te lo voy a explicar con matemáticas. En las fracciones tenemos el numerador y el denominador. En 3 sobre 4, 3 cuartos. 3 es el numerador y 4 es el denominador. En nuestro caso, el numerador es lo que tengo y el denominador es lo que pienso que me hace falta. A veces mi numerador, lo que tengo, puede ser muy alto, por ejemplo 9, pero ¿qué pasa si mi denominador, lo que yo deseo tener, es 10, 15,
50, 500 o 1000. Y a veces mi numerador es más bajo, digamos 3, pero mi denominador es también 3. Entonces, ¿quién es más rico? ¿El que tiene 9 o el que tiene 3? Todo depende del denominador. El que tiene 3 de 3 es rico. El que tiene 9 de 10, mucho más rico que aquel que tiene 9 de 50. Normalmente, en la sociedad del consumismo, la gente trata de aumentar su numerador para ser millonario y alcanzar el denominador convencional. Pero cuando finalmente alcanzan el denominador, descubren que el denominador ha cambiado y se ha elevado. Estas personas, quizás sin saberlo, viven un permanente estado mental de pobreza. Siempre están necesitando y les falta algo más. No son conscientes de su gravísimo error, haber entregado el control de su denominador en las manos de la sociedad del consumismo. Uno de los mejores ejemplos que puedes dar es el de un teléfono inteligente. No sé, tengo un Samsung 9 y es un buen teléfono, pero ¿es realmente lo que tú necesitas? Mucha gente dice, bueno, yo tengo el Samsung 5 o el Samsung 7 y eso es lo que yo requiero. Bueno, lo que pasa es que el Samsung nuevo vale 25,000 pesos y el otro tiene un costo de 8,000 pesos. ¿Qué es lo que puedes pagar? No se trata ni siquiera de lo que puedes pagar, sino lo que realmente necesitas. ¿Para qué quieres un equipo que ni siquiera vas a poder utilizar porque no sabes ni cómo funciona? Y así, casi como por arte de magia, tú te das cuenta que cuando tienes la necesidad de algo que sí requieres, llega a ti. Resulta que alguien entró en una crisis, lo acaba de comprar, no sé, en una tienda departamental, lo está pagando a meses sin intereses, está liberado, tiene una necesidad y lo ofrece, no sé, en una de las redes sociales, lo remata y lo da precisamente en 10,000 pesos, que es lo que necesita para poder resolver su deuda, su problema inmediato. Tú ves el anuncio, tienes el dinero, le marcas, lo contactas, se ven en un lugar, le das el dinero y tienes el teléfono porque realmente es lo que tú requieres y necesitas. ¿O es tan fuerte el poder de tu deseo que por eso lo adquieres? Dice la palabra de Dios que Dios concede los deseos del corazón. Así es como funciona. De pronto eso que tú estás requiriendo llega a ti. Y te quedas sorprendido. Tiene una pantalla con más megapíxeles, millones de colores con mayor profundidad. No sé, tiene muchas cosas que otros teléfonos no tienen. Y tú te sorprendes de lo que tienes en la mano, porque el poder de tu necesidad supera a tu poder adquisitivo. De acuerdo a nuestros sabios, la clave para ser poderosamente millonarios, de verdad, es estar conscientes de nuestro denominador y tenerlo bajo el control, no bajo el control de la sociedad del consumismo, como suele pasar. El valor del denominador debe de estar establecido por mis valores y mis principios, en una palabra, por mi fe, y ser independiente de la sociedad del consumismo y del mundo de la publicidad. Para poder calificar o darle un nombre a esta segulot, que es la de la prosperidad que usan todos los grandes empresarios judíos, solo necesitas repetir tantas veces te sea posible en el día: cuanto menos necesito, más rico soy. ¿Qué me estás diciendo? Esta es la segulot. Lo estoy diciendo en castellano, tiene el mismo poder que en hebreo. Cuanto menos necesito, más rico soy. 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 No tengo que tener lo que quiero, sino tengo que querer lo que tengo. Te veo en nuestro próximo enlace.